Muy bien, seguimos con la tercera y última clase de participación. Disculpen, endocrina en el ejercicio. Vamos a trabajar sobre la segunda repercusión orgánica. ¿Qué hemos trabajado hasta hoy? Primero estudiamos al sistema endocrino, luego lo unimos y lo creamos al sistema neuroendocrino, involucramos al hipotálamo y sus funciones. Luego trabajamos sobre los efectos que tienen las hormonas en el metabolismo de la energía, fundamentalmente en el tejido hepático y adiposo. Luego de eso empezamos a trabajar sobre la segunda función de la cual es responsable el endocrino, que es de la repercusión que el ejercicio provoca en gran cantidad de órganos y aparatos. Última clase, trabajamos sobre el concepto de mantener fluidos y electrolitos, y ahora vamos a trabajar sobre la regulación del metabolismo proteico. Antes que nada, antes de entrar en el tema eminentemente teórico, vamos a hacer una especie de repaso unión con el práctico. Ustedes saben, desde que iniciaron la escuela, que yo les digo que un entrenador es un planificador. En realidad no hago otra cosa que describir la función de un entrenador. Los entrenadores trabajamos de planificadores. No todos usamos los mismos medios. Hay entrenadores que utilizan las técnicas de gimnasia, y esa es la carrera que cursan en la escuela o la que ejercen, y otros que utilizan los medios y métodos deportivos. Son los que han elegido la carrera de entrenamiento. En esta aula virtual tengo alumnos que ya han cursado una y están cursando la otra. O sea, hay entrenadores haciendo técnicas y hay instructores haciendo entrenamiento. Lo que sí tienen que saber es que cualquier plan tradicional de entrenamiento implica un desarrollo de capacidades motoras, con lo cual un alumno inicia un proceso para lograr algo, lo que la teoría del entrenamiento llama fin, y que está representada por los representantes, valga el juego de palabras, representada por los representantes de la biología humana, la tarea motora, la anatomía, la especificidad, la fisiología. Esencialmente lo que biológicamente quiere decir es que para lograr algo, un organismo vivo, que hoy, un potencial que hoy tiene, pero que no lo tiene logrado, debe vivir un proceso. Ese proceso, la escuela rusa de entrenamiento, representado por Matveyev, lo puso dentro de un plan de entrenamiento, al que llamamos plan tradicional, no solamente porque es el que utiliza casi toda la teoría del entrenamiento, sino también porque es la única estructura de investigación que tenemos para afianzar lo que se llama la forma deportiva o estado de disposición óptima de un deportista para lograr un fin. Eso se logra después de un gran periodo de preparación que se lo divide en general y específico. Este periodo de preparación, cuando lo estudiamos, analizamos que implica preparar al organismo para que logre su mayor rendimiento, o sea, lo que llamamos un fin. Cada uno de nosotros tiene que saber que estos procesos a los cuales ponemos a los alumnos en las capacidades motoras más importantes, que son la fuerza y la resistencia, tienen una particularidad. Es que el proceso es biológico, o sea que respeta toda la biología. Por ejemplo, hablemos de los metabolismos de energía. ¿A qué adaptamos a un organismo en adaptación funcional? Tres cosas básicamente. Uno, que el corazón aprenda a latir en 130 de frecuencia cardíaca o 120 como mínimo durante al menos 12 a 15 minutos. Resistencia de base 1. Antes, previo a un plan de entrenamiento, el corazón no lo podía hacer. De hecho, cualquier alumno que no haya entrenado nunca, o sea, nunca ha vivido un proceso, si ustedes los llevan a la plaza y lo hacen caminar 10 minutos, se van a dar cuenta que la frecuencia cardíaca fluctúa muchísimo. O sea que no se queda en un mismo lugar. Razón, el corazón no ha nacido para eso. Pasaría lo mismo cualquier alumno que ustedes intenten que haga cualquier movimiento, 3 series de 8 repeticiones. Se van a dar cuenta que lo hace, pero que el costo de hacerlo son dolores y malestares. ¿Por qué? Porque anatómicamente no hemos nacido para repetir tantas veces una misma actividad motora. O sea, no tenemos ni la palanca, el hueso, ni las uniones, que son las mecánicas, que vendrían a ser las articulaciones, ni los ligamentos, ni los tendones, ni los músculos preparados para eso. Por eso es que el periodo de preparación general de cualquier proceso o de cualquier plan empieza adaptando a la anatomía y adaptando las funciones orgánicas. Aquí faltan adaptaciones, obviamente, las del sistema nervioso faltan, las de la flexibilidad faltan, y la de la velocidad. Pero simplemente como ejemplo, esto adapta no solo a la anatomía en sí, sino a los sistemas contrarreguladores, que son los que estamos estudiando.
Si tenemos que pasar lo que acabo de decir a la fisiología endocrina, deberíamos decir así. Lo primero que aprende un sistema es a estimular al sistema neuroendocrino, rompiendo paulatina, pero continua y frecuentemente, las homeostasis. Cuando eso ocurre, los sistemas contrarreguladores tienen la obligación de empezar a solucionar ese problema de homeostasis. Y ahí es cuando las glándulas aprenden a recibir y aumentan la cantidad de receptores de las hormonas que llegan a ellas. Aprenden a producir mayor cantidad de hormonas. Cada órgano célula blanco aprende a producir mayor cantidad de receptores. Y el torrente sanguíneo se vuelve más eficiente llevando esas hormonas a sus células u órganos blancos. A la vez, el complejo hormona-receptor se eficientiza y empieza a producir mejores relaciones entre la ruptura de la homeostasis y la solución de esa ruptura, lo cual permite al organismo de un alumno ser más económico. Lo mismo que pasa en la etapa de adaptación, pasa en la etapa de desarrollo. Cuando en fuerza el alumno aprende a generar más tensión y a recuperarse rápido, y cuando en las resistencias empieza a entrenar arriba de 120 o 130, e inclusive arriba de su capacidad aeróbica, o sea, por arriba de 160. Eso está representado por debajo de 160 por la resistencia de base 1, y por arriba de 160 por la resistencia de base 3. Igual que la fuerza máxima representa la máxima capacidad de tensión que genera un individuo. Si bien hasta ahora habíamos estudiado la biomecánica solamente para aquellos alumnos que han cursado fuerza, los otros lo cursarán en el cuatrimestre que viene, de abril a agosto, lo cierto es que la adaptación anatómica y la adaptación funcional van en paralelo y de la mano. De tal forma que cuando un alumno logra pasar el periodo de preparación general y empieza a entrenar las capacidades en relación al fin, periodo de preparación especial, vuelve a adaptar los sistemas, no solo anatómicos, sino también los fisiológicos, a que logre el resultado buscado. Eso es lo que los rusos han llamado el estado de forma o forma deportiva. Quería relacionarles el sistema endocrino también con un plan tradicional de entrenamiento, porque cuando uno estudia entrenamiento tiende a creer que lo único que adapta en el alumno es la anatomía. O sea, si le gusta correr, enseñarle a correr. Si le gusta box training, enseñarle box training. Si le gusta taego, taego. Si le gusta aeróbica, aeróbica. Si le gusta fútbol, fútbol, básquet, básquet. Sepan que sí, efectivamente, un alumno para jugar mejor un deporte, para realizar mejor una técnica, necesita un proceso, un desarrollo de su anatomía. Pero no olviden que en paralelo se debe desarrollar la fisiología. Porque si no, el alumno va a tener la capacidad de ejecutar la tarea, pero no va a tener nutrientes que le permitan producir la energía suficiente como para responder al estímulo y, no menos importante, recuperarse después del estímulo. Una de esas necesidades que tenemos cuando desarrollamos actividad física es regular el metabolismo proteico. Ahí viene la pregunta, ¿por qué hay que regularlo? Bueno, porque la regulación de base no está pensada para el ejercicio. Respuesta obvia y lógica. Es el sistema endocrino el que se va a encargar del anabolismo proteico. Primero, igual que lo hice con la glucosa, la grasa y los fluidos y electrolitos, lo voy a hacer con las proteínas. O sea, explicar cómo ha nacido el organismo para desarrollar el anabolismo proteico. Porque no olviden que en el ejercicio, las cosas que ocurren en el ejercicio ocurren todo el tiempo en su organismo. Solo que el ejercicio requiere adaptaciones porque lo tienen que hacer con más intensidad, o sea, en la menor unidad de tiempo, y porque lo tienen que hacer en grandes volúmenes. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con las proteínas en nuestro cuerpo. Lo primero que tienen que saber es que todo estímulo motor, o sea, de motricidad, por ejemplo, yo en este momento, termo y agua, estoy cebándome un mate. Ya terminé, ahora lo estoy tomando. Y lo terminé. Estoy tomando mate. Estímulo. Para cebar mate tuve que levantar un termo que tiene más o menos 1,2 kilos, que está lleno de agua. Bien, cuando empiezo la clase, cargo mi termo. ¿Qué hizo? En los músculos que están involucrados en el que el termo se levante y que vaya hacia el mate, y en los músculos involucrados en que el mate, que pesa 150, 200 gramos, cargado y con agua, yo lo pueda mantener en posición que me permita tomar el mate, estoy contrayendo músculos, huesos, ligamentos y tendones que están trabajando de palanca, cierre de seguridad y demás.
ese estímulo va a producir un catabolismo de proteínas. Un músculo, huesos, ligamentos y tendones están formados por proteínas, son estructuras. Por lo tanto, ese estímulo va a producir una ruptura de proteínas. Cuando se rompen proteínas, estoy marcándolo en el gráfico del pizarrón, tenemos dos tipos de fenómenos. Primero, las proteínas se catabolizan, sobre todo las estructurales. La mayoría de ellos, lo que le usamos es lo que está aquí, que es el enlace químico. Se utiliza para responder al estímulo, lo hace el núcleo. Y luego tenemos los aminoácidos que se sueltan, algunos de ellos se van hacia el torrente sanguíneo como desecho. ¿Ven? Los que están de este color, ¿ven? Este color rojo, no sé si es rojo, este color no importa, este color son los aminoácidos de desecho. Las torrentes sanguíneos tienen dos tipos de aminoácidos, el de desecho y el que acaban de digerir, o sea, el aminoácido que tiene otro color aquí. ¿Ven? Este es el que viene de la digestión y este es el de desecho. Porque cada vez que degradan proteínas, los aminoácidos van al torrente sanguíneo para luego ir al riñón para que el riñón los filtre. ¿No? Cuando se juntan muchos aminoácidos de desecho, forman urea en el torrente sanguíneo. Luego se desechan por el orina. Aquí, no todos los aminoácidos de la proteína que degradé se van al torrente sanguíneo para producir urea e irse al riñón y que se excreten por el orina. Algunos de ellos permeabilizan la membrana nuclear e ingresan al núcleo. Este que está aquí es nuestro núcleo, donde está nuestro ADN y ARN. Y se quedan allí, ese aminoácido, al igual que este es de desecho, solo que este que está aquí, fíjense ustedes, si yo ya degradé todas las proteínas, ya las usé, ¿ven? Las usé, no queda nada. Esa proteína la degradé. Es más, podría quizás quedar una proteína, por lo cual es una proteína incompleta, podemos decir, porque es solamente un aminoácido. Eso sería la degradación. Y a todos los aminoácidos juntos, los biólogos le llaman cadena de aminoácidos. O sea que todas las proteínas son cadenas de aminoácidos que tienen una función específica. La degradé, ¿por qué? Por el estímulo. Si vuelvo a mi ejemplo, sería que yo estaba tomando mate, todas las proteínas, todas mis estructuras gastaron proteínas para que se vea el mate, algunas se fueron de desecho, aquí, y otras se quedaron. ¿A dónde? Permeabilizaron la membrana y están ahí cerquita del ADN. Supongan que cada uno de estos estímulos ocurre durante el día. Todo. Levantarse, trabajar, ir a hacer ejercicios, todo pasa eso. Ahora bien, el día es un catabolismo constante de proteínas, o sea, de estructura. Por eso todo lo que es estructura en su cuerpo, el cabello, por ejemplo, la piel, todo lo que es estructura en su cuerpo, los órganos, los brazos, todo eso, a medida que va pasando el día, empiezan a producir ciertos niveles de fatiga que hacen que ustedes cambien. Por ejemplo, el cabello no tiene el mismo brillo cuando se levantan que cuando a las 3 de la tarde. Su postura, si ustedes se fijan cómo se sientan a las 8 de la mañana, no es igual como se sientan a las 4 de la tarde. Su motricidad, su forma de caminar, todo cambia. ¿Por qué? Porque ustedes han ido catabolizando proteínas y han ido perdiendo esas proteínas y están allí en el núcleo, esperando el anabolismo. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, dos momentos. De manera parcial ocurre cada vez que se sientan o se ponen a ver una serie o una peli. O sea que, primero obviamente no olviden que vamos a anabolizar las proteínas con los aminoácidos y las sustancias químicas que vienen de la degradación del alimento, más la hidratación. O sea que si están bien comidos y bien nutridos sería, o sea que tienen suficientes macronutrientes y agua, entonces van a producir el anabolismo. ¿Cuándo? Cuando están sentados durante más de 10 minutos, por ejemplo, sin ningún tipo de tarea motora, o cuando están acostados, una siestita, por ejemplo, dormir 20 minutos o 30. Cuando eso pasa, hay un gran anabolismo proteico. Y si eso no pasa en el día, igualmente es parcial, no olviden, del 100% que rompen, ahí anabolizan entre un 30, un 40, un 50 segundos. Pero no el 100%. ¿Cuándo se repara la célula un 100%? De la vida cotidiana a las noches. O sea, cuando ustedes se van a dormir. Lo que ocurre es que cuando ustedes se van a dormir, por eso la mejor forma de descansar es acostados boca arriba. Algunos biomecanicistas dicen que de costado, pero no importa, en todo caso, acostado. ¿Por qué? Porque anulan los estímulos a la masa muscular, el más común de todos, que es el de la fuerza de gravedad. Si en este momento yo para estar sentado y ustedes para estar sentados o como estén,
tienen que mantener una postura. Y esa postura la mantiene un músculo. Por lo tanto, al igual que yo cebando mate, ese músculo se está rompiendo. Igual que el hueso, ligamento, tendón, y todos los músculos que mantienen la postura. Por lo tanto, se están degradando, respondiendo a estímulos, a menos que estén acostados. Si están acostados, la gravedad no estimula ninguna masa muscular y las proteínas, sobre todo las proteínas formes, dejan de ser estimuladas. Ya sea cuando estoy en reposo parcial o en reposo absoluto, vamos a llamarle así, a irnos a dormir al menos 4, 6, 8 horas. Cuando eso ocurre, miren lo que va a pasar en la fisiología. La pérdida de aminoácidos o el aumento de los aminoácidos o de urea, según sea, va a ser un estímulo porque cuando todo baja a nivel de estructural, una hormona, que es la hormona del crecimiento, va a ser estimulada. Aquí está, ¿ven? La somatotrofina. La somatotrofina es estimulada por un simple sistema fisiológico que tenemos de mantenimiento de homeostasis. El cuerpo empieza a no necesitar catabolismo y el hecho de que baje la actividad metabólica de los músculos, por eso también es parcial en el descanso, ya empieza el proceso anabólico de proteínas. ¿Cómo ocurre? Ocurre de esta manera. Para poder anabolizar esta proteína yo necesito dos cosas. Una proteína es una estructura. Disculpen, una estructura que está armada con una cadena de una sustancia química que se llama aminoácido. Aquí está el aminoácido. El aminoácido tiene que ingresar y le vamos a llamar materiales. Cuando el aminoácido ingresa a la célula, se llaman materiales. O sea, este material va a ingresar a la célula. Ahora bien, necesito otra cosa. ¿Cómo está armada esta proteína? O sea, que cada proteína de su cuerpo tiene un plano. O sea, no es lo mismo degradar un músculo que degradar un ligamento. Los dos se hacen con el mismo material, aminoácidos, pero tienen distintos planos. O sea, la secuencia, la cadena de aminoácidos es distinta. Cuando ustedes quieren anabolizar, el que tiene el plano de cada proteína de sus células es el ADN. El ADN es el que tiene el plano. Y los materiales están en la sangre. Ningún material, orgánico o inorgánico, puede entrar a una célula si no se permeabiliza la membrana. O sea, las membranas se tienen que permeabilizar para que pueda ingresar cualquier sustancia química. Nosotros le hemos llamado a eso que para pasar una membrana lo puede hacer por difusión, que puede ser simple o facilitada, o por transporte activo. En los dos casos, alguien le tiene que decir a la membrana que se permeabilice, y esa es una hormona. Igual que alguien le tiene que decir al ADN que empiece el anabolismo, y eso es una hormona. En la sangre tenemos a las dos hormonas que necesitamos. ¿Ya? Solo que salen de noche el torrente sanguíneo. Una es la somatotrofina, que está aquí en este lado, que está en la sangre en la que viene de la digestión y de las glándulas. Somatotrofina, y la otra es la testosterona, la T, la que está aquí. La somatotrofina producida por la adenohipófisis, que ya recibió la orden de producirla, y la testosterona, que la hipófisis, justamente la adenohipófisis, va a mandar que el ovario o los testículos, según seamos mujeres o varones, lo produzca. La testosterona la fabrican las gónadas, ovarios en mujeres, testículos en varones. Cuando estamos dormidos, la primera hormona que sale del torrente sanguíneo es la somatotrofina. ¿Por qué? Porque es una actividad pulsátil, o sea que está ya regulada por la biología. Cuando sale, cumple las funciones que yo planteé recién. Es una hormona no esteroide, por lo tanto, llega a las membranas, ¿ven? Tiene un receptor de membrana y crea el complejo hormona-receptor. Lo primero que hace, es libera dos segundos mensajeros. La somatotrofina, repaso de hormonas. Como es no esteroide, necesita segundos mensajeros para cumplir cumplir su efecto biológico, solucionar el problema de la ruptura de la homeostasis. ¿Cuál fue el problema de la ruptura de la homeostasis? Y gasté muchas proteínas y tengo que hacer anabolismo proteico. Entonces, ¿qué hace la STH o somatotrofina? Cuando se une, ven, aquí está el complejo hormona-receptor, crea dos
se llaman segundos mensajeros. Uno de ellos es el IGF-1, que lo puse aquí para que no hacer todo aquí. O sea, todo aquí porque va a quedar muy desprolijo. Pero lo podría hacer, mire, la somatotrofina produce el IGF-1. Es una sigla en inglés. La I, si me importa traducirles, es de insulin, o sea, es insulina. Este es de grow y esto es factor, la F es de factor y 1 es la codificación que tiene. Insulin growth factor 1 en inglés. Que es un factor de liberación producido a partir de insulina. ¿Qué hace ese factor de liberación? Voy a ver si puedo llevar la flecha que está aquí. Fíjense, ese factor de liberación que acabo de marcarlo va a hacer algo, va a permeabilizar la membrana. El IGF-1 permeabiliza la membrana para que el aminoácido, que lo ven aquí, ¿ven? Este aminoácido que lo voy a hacer un poquito más chiquito yo ahora en la clase, ingrese, ese aminoácido va a ingresar a la membrana. O sea, permeabiliza las membranas e ingresa al núcleo. Ahora, el núcleo de la célula, mediatizada por la somatotrofina y su IGF-1, permeabilizaron la membrana y ya tengo una de las dos cosas que necesito para anabolizarla a la proteína. Ya tengo el material. Ahora necesito que alguien le diga al ADN y al ARN que produzcan el anabolismo y que el ADN me dé el plano. No olviden que el que tiene el plano de la proteína degradada es el ADN. Ya tengo el material. Cuando empecé la clase les dije, para armar la proteína necesito dos cosas. El plano, porque no es lo mismo anabolizar un músculo que anabolizar un ligamento o un tendón. Y los dos tienen los mismos materiales. Necesito el plano. ¿Quién tiene el plano? El ADN. La somatotrofina, a través del segundo mensajero, IGF-1, ya permeabilizó la membrana y el aminoácido que estaba en la sangre ya pasó a la membrana nuclear. Tengo el material. Ahora me falta el plano. ¿Quién es el encargado de eso? La testosterona que está aquí. Que como es una hormona sí esteroide, puede pasar las membranas y unirse a su receptor, que es intracelular. Está aquí. ¿Eh? Y crear complejo hormona-receptor. La testosterona, como toda hormona esteroide, tiene la facultad de comunicarse sin mensajeros directamente con el ADN y con el ARN, con ambos. ¿Y qué va a hacer? Al ADN le va a decir que dé el plano para que se produzca el anabolismo y al ARN que siga el proceso anabólico. El ADN le va a dar el plano y los aminoácidos al ARN y el ARN se va a comunicar con los ribosomas. Los ribosomas son estructuras proteicas que están en una membrana unida, se llama membrana rugosa, que está unida a la membrana nuclear del núcleo. Tarea de los ribosomas. Ellos son los encargados directos de anabolizar la proteína. Pero claro, los ribosomas, alguien les tiene que decir que lo haga. ¿Quién lo hace? El otro mensajero que crea la somatotrofina. La somatotrofina crea el IGF-2, que es el que va a activar al ribosoma para que se encargue, aquí está la flechita, del anabolismo proteico. Para lo cual va a usar, como todo obrero, el plano que da el ADN y el aminoácido, que es el material que dio la sangre, porque el IGF-1 permeabilizó la membrana para que pase. Entonces, el ribosoma tiene el plano y el material. Lo único que tiene que hacer ahora es armarla a la proteína. Y si ustedes se acuerdan, esta proteína, cuando empezó la clase, era una cadena de 3 aminoácidos. Se produjo el anabolismo proteico. ¿Quién participó? Primero la somatotrofina, que la produce la adenohipófisis. Luego la testosterona. Luego la testosterona
le avisó al ADN y al ARN que tienen que anabolizar. La insulina nos sirvió para varias cosas, ya vamos a ver, pero fundamentalmente lo que acabamos de ver es cómo necesitamos permeabilizar la membrana y con insulina se creó un factor de liberación que permeabilizó la membrana para que pase el aminoácido. Y también con insulina creamos otro factor de liberación para activar el ribosoma. Y por último, la T3 y la T4 va a cumplir una función predominante, que es, mientras estamos dormidos, que el cuerpo ahorre proteínas, o sea que no use otro aminoácido para nada, que deje, que espere, podríamos decir, que el sistema anabolice a mi cuerpo antes que me despierte, 4 o 6 horas, como fuera. Ese cuentito que les conté de cómo se anabolizan las proteínas que gastamos durante el día, ocurre todos los días en su cuerpo. Todos los días de su vida, mientras están vivos. Ocurre así. Claro, ustedes pueden deducir que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, me levanto más cansado que otro día. ¿Cuándo? Cuando el día anterior rompí mucha más proteína del tiempo que tardó mis sistemas contrarreguladores en armar las proteínas que gasté. Entonces, no me levanto al 100%. A veces me levanto al 20%, a veces al 30%, al 40%, al 50%, al 60%, al 80%. Con lo cual, no estoy completamente reparado. Entonces empiezo el día un poco más cansado. Eso se puede dar por dos cosas. Primero, porque mis sistemas endocrinos son muy ineficientes. Segundo, como lo acabo de decir, porque el tiempo de descanso es poco. Segundo, porque el tiempo es mucho, pero la hora es mala. A las hormonas, sobre todo a la somatotrofina, pero a todas las hormonas, la maneja nuestro reloj biológico, o sea, el círculo circadiano. Eso hace que la mejor hora para reparar nuestro cuerpo es desde las 23 horas hasta las 06 de la mañana. O sea que si yo me acuesto, por ejemplo, a las 3 de la mañana e igual duermo 8 horas, me levanto a las 11, entre las 6 y las 7, igual mis hormonas ya salieron del torrente sanguíneo, o sea que me están reparando mis células. Por eso es que reparo sueño, pero no estructuras proteicas. Y en la otra vereda, también es por eso que un deportista come entre las 6 y las 8 de la noche, la cena, es la última que come, porque necesita nutrientes, y entre las 10 y las 11 ya se duerme. ¿Por qué? Y porque cuando el organismo ya tiene los macronutrientes y se duerme y la somatotrofina empieza a salir al torrente sanguíneo, el alumno, el atleta, ya está en fase de sueño profundo, con lo cual tiene todo el tiempo para reparar hasta las 5 o 6 de la mañana que se levanta y puede entrenar de nuevo. Bien, entonces, todo el sistema hormonal está manejado por nuestro círculo circadiano, que está guardado en una estructura proteica dentro del ADN que se llama telómeros. Entonces, eso ocurre en nuestra biología. ¿Y qué es el entrenamiento entonces? Bien, el entrenamiento tiene una particularidad. Y es que gastamos, lo dije en la clase de presentación, entre 10, 20 y hasta 25 veces más proteínas que en la vida cotidiana. Lo dije de esta manera. Cuando un alumno va a una clase de acondicionamiento muscular y un instructor le da 50 minutos de clase, ese alumno en esa clase degradó la cantidad de proteínas que en la vida cotidiana lo haría en 15 días más o menos. Un ejemplo práctico. ¿Cuándo usamos el glúteo en la vida cotidiana? Cuando nos paramos de las sillas, de manera concéntrica, y cuando nos sentamos de manera excéntrica. Ahí lo utilizamos más o menos a un 20% de su potencial. Cuando subimos escaleras también lo usamos, por ejemplo, pero lo usamos al 1% de su potencial. Cuando levantamos algo del piso, los que tienen hijos, cuando levantan hijos chicos del piso, también lo usan. Pero es un músculo muy complejo. La mayoría no utiliza 100% el glúteo para levantar algo del piso, utiliza más bien las lumbares o la espalda. Con lo cual, el porcentaje que utiliza es un 2, un 3, un 5%. Ahora, cuando yo estoy en el gimnasio y la profe me enseña una sentadilla o el profe, yo la tengo que hacer bien, utilizo entre el 60 y el 80% del glúteo. Y en el caso de que mi instructor o entrenador le pongan peso, utilizo entre el 80 y el 90%. Y si le pone peso máximo, el 100%. Piensen, para usar el 100% en una actividad cotidiana, diaria, necesitan 25 días más o menos. En cambio, el entrenador no solo usa ese porcentaje, sino que aparte lo agota el músculo. O sea, hace 3 series de 8 repeticiones. En cada repetición lo va acortando cada vez más. Cuando me voy a mi casa después de una serie de trabajo de fuerza,
Mi músculo trabajó lo que en la vida cotidiana trabajaría, si es una clase de acondicionamiento, 15 días, más o menos 20, y si es una clase de entrenamiento de fuerza, entre 25 y 30 días. O sea, que el sistema no le alcanza con la noche para recuperarse. De hecho, si el trabajo es absoluto, o sea, si es un trabajo de fuerza, de gimnasio con sobrecarga, tardaría casi 3 días en recuperarse el músculo, 72 horas. Y si fuera un trabajo de acondicionamiento muscular con rendimientos por pedido al alumno por abajo del 60%, va a tardar 2 días o 1 día y medio, según el alumno, su condición de salud y su edad. Y obviamente su cantidad de sueño y su factor alimentario y de agua, de hidratación. Todo eso está involucrado en los procesos de anabolismo de un músculo. Esto quiere decir que el sistema no va a poder esperar a la noche, tiene que contrarregular. Por lo tanto, el sistema actúa más o menos igual, pero no empieza igual, porque estoy entrenando, no durmiendo. Entonces el sistema actúa de esta manera. Lo primero que ocurre es que empieza a producir demasiados desechos de aminoácidos porque empieza a romper la proteína mientras entrena. Aumenta el aminoácido. Cuando aumenta el aminoácido y la urea, eso es recibido, porque es en la sangre, por los receptores hipotalámicos. El hipotálamo le dice a la adenohipófisis, que está aquí, que fabrique 2 hormonas. Una es la somatotrofina y otra, pero es la primera, la testosterona. Le pide que a la adenohipófisis le diga a los ovarios y a los testículos, según sea varón o mujer, a través de una hormona que es una hormona trófica o trofina, que como va a las gónadas, se llama gonadotrofina, que le diga al ovario y al testículo que fabrique testosterona. Y depende del ejercicio, del tipo que está haciendo el alumno, la cantidad que va a producir. El aumento de testosterona en sangre es el estimulador para que la somatotrofina, a partir de la adenohipófisis, salga al torrente sanguíneo. Y después todo el mecanismo ocurre tal cual se los describí. La somatotrofina crea al IGF-1 para permeabilizar la membrana, toma aminoácidos del torrente sanguíneo y la testosterona le avisa al ADN y al ARN que inicie el ADN da el plano, el ARN con plano y material se lo da al ribosoma, la IGF-2 activa el ribosoma y el ribosoma hace anabolismo proteico. ¿Cuándo? Entre serie y serie de trabajo. Claro, no el 100%, pero le permite al alumno hacer la segunda serie de trabajo y la tercera y la cuarta. Ahora, la insulina y la T3 y la T4 van a tener una función más importante todavía, porque ahora no estoy dormido, estoy viviendo. Entonces, la T3 y la T4 va a ir a todo el organismo a decirle a cada célula que no usen proteína y que no hagan anabolismo proteico en, por ejemplo, tejidos, células, enzimas que no vamos a usar en el ejercicio. ¿Ya? Por eso normalmente el ejercicio de fuerza se subdivide, por ejemplo, un día se entrena el tren inferior, así puedo sacar aminoácidos del tren superior, y otro día se trabaja el tren superior, así puedo trabajar con aminoácidos del tren inferior y de la columna, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la T3 y la T4 permite el ahorro de los aminoácidos de otra parte del cuerpo, así el aminoácido de la digestión va a toda la célula que está trabajando. Y la insulina también hace lo mismo, pero en la propia célula. No solamente crea los factores de liberación, sino que también hace que esta célula misma ahorre. Por ejemplo, que no forme membranas de mitocondrias, porque no están siendo tan usadas. Que no cree enzimas, por ejemplo, lipolíticas, porque no están siendo tan usadas. Hay un ahorro de proteínas de todo el organismo, inducidas por la T3 y la T4, fabricada por la tiroides, y también de ahorro por la insulina y por el páncreas, que producidos por el páncreas, perdón, por la insulina, que lo hacen todo el organismo, pero mucho más en cada célula que está trabajando. ¿Bien? Así funciona nuestro sistema endocrino. Lleva mucho tiempo adaptar. Por eso las semanas en que un alumno hace fuerza máxima, que es cuando le enseña al organismo, sobre todo al anabolismo proteico, a repararse, lleva como mínimo 7 semanas y como máximo 14 semanas. Porque el resultado de entrenar la fuerza es el aumento de la masa muscular, lo cual ya produce otro efecto en otras regiones, sobre todo nerviosas, por lo cual el tiempo está medido en el cual un alumno puede aumentar su masa muscular, por lo tanto entrenar la eficiencia de estos sistemas. Cuando nosotros estudiamos el anabolismo proteico en fisiología del ejercicio, siempre lo relacionamos con, porque se entrena con fuerza, obviamente, con la capacidad motora fuerza, pero siempre lo relacionamos, y así va a empezar la descripción en el apunte, con la cualidad física resistencia.
o con la capacidad motora de resistencia. Les aviso para que no crean que esto está equivocado, que la resistencia es tanto una cualidad física como una capacidad motora. Solo que a la cualidad física se le llama resistencia en preparación física y a la capacidad motora se le llama resistencia aeróbica. Es para que sepan leer esta frase que está en el apunte, en el subtítulo de el anabolismo proteico, para que no crean que esté equivocado. Sigamos. Les decía, muchos alumnos vienen a entrenar con nosotros, eso está en uno de mis primeros pizarrones, aquí mismo, ahora lo voy a desplegar para que lo veamos. La mayoría de nuestros alumnos vienen a entrenar con nosotros, aquí está, con su fin de resistencia. ¿Por qué? Y porque muchos alumnos entrenan para bajar de peso. ¿Bien? Entonces, el fin de resistencia. Cuando todos sabemos que para bajar de peso, el alumno tiene que realizar una tarea aeróbica de una intensidad media-baja durante mucho tiempo. Todos los alumnos que no estudian fisiología tienden a utilizar en el entrenamiento exclusivamente la resistencia. Es un error conceptual. Dado que, y ahora sí voy a ir a la parte del pizarrón que me interesa, dado que generalmente el entrenamiento de esa cualidad o capacidad, cuando es muy intenso y constituye la única clase de estímulo, o sea, cuando solo hago resistencia, significa, posee un efecto muy catabólico del organismo. Imagínense ustedes, no sé, haciendo una clase de aeróbica o corriendo. En la clase de aeróbica, los pasos básicos de alta intensidad son con impacto. Por lo tanto, ustedes necesitan, cebando mate, rompo proteínas, calculen un alumno haciendo un pony, ¿sí? O un pasotoco, o un stetage. Bueno, piensen lo mismo un alumno corriendo. La carrera es una sucesión de saltos, el alumno salta para eso. O pedaleando, o nadando, los brazos, tienen que empujar agua. Más allá de lo que todo el mundo ignorantemente cree, el entrenamiento de la resistencia implica un gran catabolismo de las proteínas orgánicas, de todo el organismo, pero el apunte dice sobre todo las proteínas. Si es que no entrenan la fuerza, van a tener un problema en el anabolismo proteico. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de la fuerza, no en vano, pizarrón anterior, no en vano se entrenan, como le dije, de manera paralela, ¿no? Se entrena de manera paralela las manifestaciones de la fuerza y de la resistencia. No importa que el fin sea de resistencia, porque el entrenamiento de la fuerza es el que entrena el sistema. O sea, aumenta la sensibilidad del complejo hormona receptor de la testosterona, aumenta el complejo de hormona receptor de la somatotrofina, aumenta los receptores de insulina para poder crear el IGF-1 y el 2, aumenta la cantidad de T3 y T4, la sensibilidad con sus receptores para poder ahorrar proteínas. Todo eso lo hace el entrenamiento de la fuerza, no de la resistencia. Por eso el entrenamiento de la fuerza, les va a decir el apunte, reduce los efectos negativos del entrenamiento de la resistencia. Cuando ustedes entrenan la resistencia, un efecto catabólico de todo el organismo es negativo para el organismo. ¿Eh? Por eso tiene que haber un acuerdo, por eso están todos los principios del entrenamiento, lo enseñan, estímulos que compensen esos efectos negativos. Por eso la importancia de combinar las dos capacidades motoras como están en el plan que puse de ejemplo. Porque el que promueve el balance proteico en el organismo es el entrenamiento de la fuerza, no el de la resistencia. Y eso es lo que favorece la secreción de diferentes hormonas, que es la que acabo de decir. Las reacciones anabólicas reconstructivas de los trabajos de rupturas homeostáticas se hace con entrenamiento de la fuerza y no con entrenamiento de la resistencia, como muchas veces se cree. Es cierto, es absolutamente cierto, de que para bajar de peso necesito gastar proteínas, perdón, disculpen, necesito degradar para eso a los tejidos adiposos. Los estudiamos, es verdad. Y eso se hace con intensidades medias bajas, 140, 130, y con tiempos superiores a 30 minutos. Eso es verdad, lo analizamos antes ya. Pero para soportar esos trabajos, así como para cebar mate necesito fuerza. De hecho, si me fracturara el codo no podría cebar mate, no importa la fuerza que tenga. Bueno, es verdad que correr, hacer una clase de box training, taego, faido, aeróbica, o del baile o de danza, o correr, nadar, pedalear,
Es verdad que eso es lo que activa al tejido adiposo, pero prueben hacerlo sin fuerza. O no van a poder, y no van a poder soportar la intensidad. ¿Bien? Cuando ustedes estudian, yo di la clase de manera lo más didáctica posible, porque luego van a encontrar en el apunte el mecanismo de funcionamiento, como le llaman. Y ahí van a tener la función de la testosterona, que es el que posee el efecto anabólico, porque no olviden que testosterona, somatotrofina, insulina y T3 y T4 son las hormonas que van a funcionar. Yo primero lo conté como un cuentito, así ustedes lo pueden entender bien. Y lo pueden sacar de la vida cotidiana y ponerlo en el ejercicio. No olviden que tienen un organismo que no ha nacido para entrenar. No ha nacido para entrenar. Ha nacido para moverse, pero que se lo puede adaptar. Por eso la testosterona, que posee un efecto anabólico, según el apunte, de las proteínas musculares, que es el que permite o contribuye entre todas a la hipertrofia muscular, y junto con otras hormonas es responsable en el anabolismo del aumento de la somatotrofina o hormona del crecimiento, que es responsable directa por la permeabilización y por la activación del ribosoma de crear el anabolismo proteico. ¿Sí? Aparte, no solamente, no olviden, cuando digo proteína, no solamente es el músculo, no olviden eso, sino también son todas las estructuras que permiten la fuerza, ligamento, tendón, todo, membranas. Por eso es que elevados niveles de testosterona, aparte de estimular al ADN y al ARN, también aumentan la síntesis, o sea, degradación del glucógeno muscular y de los depósitos de la sustancia química que utilizamos para los ejercicios veloces y rápidos, la fosfocreatina. Y esos efectos combinados son los que permiten decir que la testosterona es la que permite el aumento de la fuerza. Lo mismo pasa con la somatotrofina, que es la responsable del crecimiento, anabolismo y desarrollo, pero de todos los tejidos del cuerpo, no solo del músculo. Es verdad, principalmente del músculo, pero también de cartílagos, por ejemplo. Y también es la que permite, no olviden, repasen, que pasen los aminoácidos a las células, ¿no?, del sistema de transporte, y estimula, gracias a la activación de los ribosomas, de la síntesis proteica. Por eso interviene en la reparación, o sea, anabolismo, de las proteínas contráctiles y de todos los tejidos. Todos, porque todos los tejidos se rompen ante el ejercicio, se catabolizan. ¿Bien? Así como no solamente repara, sino que prepara para un próximo estímulo a todo el sistema. No olviden que es cuando la vida nos prepara para vivir el otro día, y cuando es el estímulo nos prepara para el próximo. ¿Bien? Ahora bien, la mayoría de los estudios, les va a decir el apunte, ahí es cuando se va a referir el apunte a la formación de los factores de liberación, de la IGF-1 y 2, que se encargan de, ya les conté, aumentar la síntesis proteica, o sea, el armado de proteínas, la captación de proteínas, no olviden, aminoácidos de la que permeabiliza, reduce la utilización de proteínas, ahí está la función de la insulina que les conté, y después se estimula el crecimiento, porque es la que activa los ribosomas, la IGF-2. El apunte también les va a contar de forma técnica lo que yo les dije como cuentito, los efectos de la insulina, por ejemplo, sobre el recambio de las proteínas. Es una acción que promueve síntesis de la mayoría de los tejidos, junto, ahí las une, a la somatotrofina y a la testosterona, y tiene acciones fisiológicas que permiten incrementar la captación de aminoácidos, síntesis de proteína a nivel del ribosoma, reduce el catabolismo proteico, ahí está el famoso efecto de ahorro que tiene, que les conté yo en relación a las mitocondrias y a otras enzimas, por ejemplo, las lipasas, por ejemplo, que también está armada de proteína, y también actúa sobre otros órganos que participan en el ejercicio, por ejemplo, el hígado. Ahí aumenta la síntesis proteica y también la lipídica, que lo vamos a necesitar en el ejercicio, las grasas. Y tiene un efecto general sobre el incremento del crecimiento celular, no olviden el corazón, los vasos sanguíneos, todo. Y por último, el apunte va a plantear el hecho de que la T3 y la T4 lo que hacen, no olviden que son la triodotironina, triodotiroxina, fabricadas por la tiroides, impulsan o modulan, dice, modular es controlar, las adaptaciones que nombré antes. Sobre todo tiene efecto sistémico. La insulina, la testosterona y la somatotrofina actúan predominantemente en las células que están trabajando. En cambio, la T3 y la T4 lo hacen en todo el organismo.
Presten mucha atención cuando estudien, presten mucha atención. Escuchen la clase primero, tomen apuntes, tomen el apunte. Primero entiendan el tema y después vayan al apunte, hagan el trabajo práctico aprendiendo lenguaje técnico. Es determinante eso. El anabolismo proteico es la tercera función que estudiamos como repercusión de ejercicios que se encargan de hacer las hormonas. La primera fue la regulación de fluidos, la segunda de electrolitos y ahora el anabolismo proteico. Una sola cosa nos falta aprender a los entrenadores, varones y mujeres, con el sistema endocrino. Hombres y mujeres tenemos distintos sistemas porque la mujer tiene un ciclo menstrual que influye en el ejercicio. Ese ciclo menstrual tiene que ver con la función de las hembras de todas las especies, que es la función de reproducción. Por eso si estaríamos en biología y no en entrenamiento, no le llamaríamos ciclo menstrual y ejercicio, sino ciclo reproductivo y ejercicio, porque para la biología es un ciclo que se llama ciclo menstrual, pero que se lo estudia para entender cómo se produce la reproducción en los seres vivos. ¿Bien? Lo primero que tenemos que saber es que el ciclo menstrual tiene más o menos los días que duran las mesoestructuras, o sea, los mesociclos en el entrenamiento. Entre 28 días de duración. En realidad, es entre 24 y 31 días. Eso sería la normalidad de un ciclo. La mujer es regular cuando ese ciclo ocurre al menos 10 veces de los 12 ciclos del año, siempre el mismo día o pasando un día o un día menos. Por ejemplo, una mujer que el ciclo menstrual, por ejemplo en enero, lo tiene el día 26 del ciclo, el de febrero el 28, el de marzo el 30, el de abril el 25, el de junio el 27. Esa mujer es normal, o sea, tiene su ciclo normal, pero es irregular para la biología. En cambio, si la mujer número 2 tiene el día 1 de su ciclo, o sea, tiene los ciclos de 26 días, el de enero, el de febrero de 27, el de marzo de 26, el de abril de 25, el de mayo de 26, esa mujer es regular para la fisiología. Es regular. Para los entrenadores es muy importante entender ese concepto, seamos varones o mujeres. ¿Bien? Primero, antes de ir al ejercicio propiamente dicho, vamos a dividir ese periodo, ese ciclo de 28 días. Porque ese ciclo tiene 3 fases. La primera fase se llama folicular y va entre el día 1 y el día 13 del ciclo. El día 1 se llama el día de la hemorragia menstrual. Es el que los entrenadores le preguntamos a nuestros alumnos. Siempre, día 1, ella viene y nos dice, profe, estoy en mi día 1. Yo lo anoto en mi plan de entrenamiento. O sea, en mi microciclo. En mi mesociclo tengo que saber cuál es el día 1. Porque ese día va a regular el proceso químico de la mujer. Al día 14 viene la ovulación. La ovulación, que es el día en que el ovario se convierte en glándula endocrina. Hasta entre el día 1 y el día 13, el ovario, ambos ovarios, eran las células u órganos blancos de las hormonas que van a producir el ciclo. En ese momento cumplen una función los ovarios, que es madurar un folículo, por eso es folículo estimulante. Cada ovario de la mujer tiene ovocitos, que son folículos, que mes a mes se van madurando uno a otro de acuerdo a cada ciclo de la mujer. Entonces, la fase folicular es la encargada de ese proceso. Cuando el óvulo está maduro, ingresa a las trompas, en este caso las trompas de falopio que están aquí, ¿ven? Cuando ingresa allí, está listo para ser fecundado por un espermatozoide y poder producir otra vida. Ese momento es la ovulación y ocurre, en la normalidad, en los días 14 del ciclo. Cuando termina la ovulación empieza la fase lútea, luteínica o lútea. Esa fase va desde el día 14, por lo tanto contiene la ovulación, hasta el día 28, que se supone termina el ciclo. ¿Bien? ¿Cómo se produce este proceso? ¿Cuáles son las hormonas que producen este proceso? Al comienzo de cada ciclo, el hipotálamo estimula a la hipófisis para que libere una hormona que se llama luteinizante, LH. La LH es la hormona luteinizante.
Esa hormona es la que va a iniciar la fase folicular. El órgano blanco o diana de la luteinizante es el ovario. La hormona va y su función principal es iniciar la maduración, por eso es hormona luteinizante, del folículo, solo lo inicia, y la creación de un cuerpo que se llama cuerpo lúteo. ¿Bien? Luego viene la hormona folículo estimulante. Salen juntas, a la vez, son las que dan inicio al ciclo. La FSH, u hormona folículo estimulante, es la que se va a encargar primordialmente de enriquecer y madurar al folículo. Tarda entre 12 y 14 días en hacerlo. A nivel ovárico, estas dos hormonas entonces van a coordinar estimulando la maduración de los óvulos en la fase folicular y creando lo que llamamos el cuerpo lúteo. ¿Bien? Cuerpo lúteo. Ambos tienen, obviamente, no olviden que este es un ciclo reproductor. El cuerpo lúteo es el que se va a encargar de la salud y de la creación del feto si es que la mujer quedara embarazada. El día 14 ocurre la ovulación y entre el minuto 0 de la ovulación y las primeras 48 a 72 horas, el ciclo de la mujer está listo para procrear. ¿Bien? Vamos a suponer que la ovulación termina, no estamos estudiando medicina, o sea que no quedó embarazada la mujer. ¿Qué va a pasar? El ovario, en ese momento, después que produjo el óvulo, que lo maduró, que lo puso en la trompa de falopio, el ovario se convierte en glándula endocrina y empieza a secretar una hormona, que es dos en realidad, el estrógeno y la progesterona. La progesterona es catabólica y va por todo el organismo a degradar proteínas, a degradar glucosa, tejidos, y todo eso lo pone en el torrente sanguíneo. Y el estrógeno lo espera en el útero. Y como es anabólico el estrógeno, empieza a anabolizar, ¿eh? Y empieza, ven en el útero y el endometrio, empieza a prepararlo para implantar al embrión. Ese trabajo lo hace durante entre más o menos el día 14 y el día 21 del ciclo. 14 y 21. A lo que vamos a llamar la fase luteínica o lútea. ¿Bien? Piensen que todo esto lo hacen estas hormonas, porque están estudiando las hormonas por ahora. Esto ya lo dije, lo que está en el pizarrón, si se produce la fertilización del óvulo e implantación del embrión, o sea, la mujer quedó embarazada, la implantación se da adentro del útero, en el endometrio. O sea que estrógeno y progesterona cumplieron su función, prepararon un endometrio, crearon una casita de glucoproteínas para que viva el feto, y si se fertilizó primero y después se implantó, esa famosa implantación es cuando ingresa la estructura, ahora ya es una célula viva, ingresa al endometrio. ¿Bien? Que es donde se va a desarrollar el embarazo. Si no ocurre, que es lo que nos importa a nosotros, en este caso, insisto, no estamos estudiando medicina, se produce una caída notable de la secreción de estrógenos y progesterona. Claro, el estrógeno y la progesterona, en la biología, nacen para madurar al endometrio. ¿Para qué? Para que allí viva la nueva vida. Cuando no se produce el embarazo, se empieza a perder estrógenos y progesterona. Y eso crea la fase lútea o luteínica. Y lo va haciendo casi completamente, hasta que el día 21 del ciclo se pierde casi completamente. Casi completamente. Entonces, el cuello del útero, como el endometrio, son los órganos blancos de los estrógenos y la progesterona. Este sistema, así tal cual lo han estudiado ustedes, lo que sigue a nivel biológico ya lo saben, cuando no quedó la mujer embarazada y al perder todo el estrógeno y la progesterona, se inicia lo que se llama la semana premenstrual. O sea, se va a desarmar todo lo que se armó como casita, útero, endometrio, y sangre y glucoproteínas va a producir lo que se llama la hemorragia menstrual, mal llamado sangrado menstrual, dado que es sangre con glucoproteínas, no es solamente sangre. Tiene una gran cantidad de hierro por el color y sangre, pero también son las glucoproteínas que utilizó el sistema, catabolizado por la progesterona, pero anabolizado por el estrógeno,
dentro de, dentro del endometrio, disculpen, me distraje un segundo. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, sigamos. La mayoría de las mujeres, para cuando la entrenamos, tenemos que crear, aquí está el gráfico, aquí está la teoría, una juxtaposición entre el ciclo y el programa de entrenamiento. Yo lo hice aquí. Obviamente hay una combinación de lo que está en un libro más lo que yo les escribí aquí abajo. Lo hice para que entiendan qué es esto de la juxtaposición y por qué los entrenadores le pedimos a nuestro alumno el día 1 del ciclo, donde se produjo la luteinizante y la folículo estimulante, estimularon el sistema para que se rompa la casita que había armado durante 28 días, 26, 29, 30, no importa, el sistema para la procreación. ¿Qué ocurre ese día? El día 1. Las hormonas salen a la torrente sanguínea y en ese momento es muy catabólico. La juxtaposición tiene que ver con que, si ustedes se fijan, los microciclos, al ser 28 días, podemos dividirlo en 4 microciclos que cada uno dure 7 días. El microciclo 1 y 2 va a ser la fase folicular, el 3 y el 4 la fase lútea. El día 14, en la mitad, está la ovulación, que es cuando liberan las mujeres estrógeno y progesterona. Y la semana premenstrual, que ahora lo vamos a analizar mejor, el organismo de la mujer libera aldosterona, que es el que retiene líquidos, por eso es un momento de mucha dematización en la mujer. Y la progesterona, no olviden, que es catabólica, cuando está sola, sin el estrógeno. Por eso es que este gráfico, si ustedes se fijan, sirve para, juxtapuestamente, para armarle un programa de cargas a una mujer. La asimilación de cargas por parte de las atletas depende de los ciclos de hormonas. Ojo, aquí dice las atletas, pero en realidad es de los atletas, porque todos los atletas funcionamos igual. La única diferencia con el varón es que no tiene este ciclo, porque no tenemos ciclo reproductor. Pero ya lo estudiamos antes, no olviden que para anabolizar proteínas igual trabaja el ovario en la mujer y el testículo en el varón. La función es la misma. La única diferencia es que los varones no ovulamos, que no maduramos, no utilizamos para eso ni la luteinizante ni la folículo estimulante. No la usamos para eso. No dice que no la usemos, no la usamos para eso. ¿Bien? Y lo mismo el estrógeno y la progesterona, también lo tenemos, lo usamos para otra cosa. Y lo mismo que la aldosterona y la progesterona, no tenemos semana menstrual, pero igual ocurre en los procesos de entrenamiento. O sea, el ciclo es igual. Lo único que en las mujeres sabemos lo que ocurre y por qué ocurre. Ocurre porque están preparadas para reproducir, simplemente. Por eso es que las diferentes fases, como dicen los fisiólogos, del ciclo determinan su capacidad de trabajar en el entrenamiento. Obviamente las cargas más altas se van a dar en los periodos pre- y posovulatorios. ¿Por qué en el pres? Porque los catabolismos requieren de estrógenos y progesteronas combinados. Entonces, si yo degrado mucho después del día 7 a mi alumna, se empieza con cargas iniciantes, ¿no? Porque el día 1 puede ser muy doloroso, pero el día 2 y 3 la mujer ya se normaliza. Entonces puede cargar el entrenamiento, pero doy cargas entrantes, trabajando entre un 60 y un 70%. Subo el porcentaje entre hasta quizás el 100% aquí. ¿Por qué? Porque el catabolismo, como les dije, tarda 3 a 5 días en anabolizar. Y para anabolizar necesito estrógeno. Y el estrógeno se empieza a producir el día 14. Y me va a durar entre 7 y 9 días en el organismo. Entonces, las cargas más altas se dan en ese periodo pre y en el post ovulatorio. Siendo el primero, o sea, el segundo microciclo sería el microciclo 2 en mi gráfico, el de mayor cantidad de absorción de carga. Absorber carga sería que la semana que cargo al organismo de la mujer. En plena fase estrogénica, que es el anabólico. Ahí se colocan no solo volúmenes, sino intensidades de entrenamiento. Que después va a decaer. ¿Cuándo? En la semana premenstrual. Ahí se baja casi todo el volumen del trabajo. Antes de las conclusiones, vamos a hacer una pequeña teoría de por qué es así, técnicamente. En su apunte ustedes lo tienen bajo el subtítulo Efectos del ciclo sobre el entrenamiento. ¿Bien? Entonces, el apunte dice que es posible que exista una etapa del ciclo en la que una deportista, en particular, presente un mejor rendimiento y otra que no significa que exista, y otra no, perdón,
Pero esto no significa que no haya un patrón de comportamiento. Les cuento que esta forma de ciclos de entrenamiento es igual para varones y mujeres. Lo único que en un varón no tenemos que saber cuál es el día 1, pero después la fisiología se comporta exactamente igual. Exactamente igual. O sea, los varones también tenemos ciclos de descarga en el proceso, porque si no, sobreviene el sobreentrenamiento. Solo que en la mujer eso ocurre en un momento determinado de su ciclo, que es en la semana premenstrual. ¿Bien? O sea que, ¿cuándo vamos a descargar el entrenamiento de la mujer? En la semana pre. ¿Por qué? Los experimentos de entrenadores, ante la necesidad de realizar descargas, correspondiente a todo ciclo de entrenamiento, sugieren hacerlo en la etapa premenstrual. Y voy a poner por qué sugieren. Las atletas de alto rendimiento deportivo, muchas de ellas, ya tienen tan entrenado su sistema endocrino que no tienen grandes cambios en las semanas premenstruales y su semana, entre comillas, dura 2 días o 3, nada más. Porque son atletas que tienen 20 a 30 años de entrenamiento, tienen un alto nivel de entrenamiento y a su sistema endocrino está totalmente entrenado. En los casos más comunes de fitness o alumnos de entrenamiento muy básico, siempre hay que permitir recuperaciones y supercompensación, siempre. Por eso digo que tanto en el hombre como en la mujer. Lo que ocurre en la etapa premenstrual en la mujer, que insisto que va a ocurrir en el hombre, le doy un ejemplo práctico para que sepan esto. Si yo entreno durante 5 días la fuerza máxima de cada músculo de mi alumno, o sea, por ejemplo, entreno el pectoral o el tren superior el lunes, el martes el tren superior los dorsales, el miércoles el tren superior brazos, el jueves hago piernas y trabajo glúteos e isquios, al otro día hago cuádriceps y pectíneo y todos los músculos flexores de rodilla y de tobillo. O sea, 5 días le di a la masa muscular. Sábado y domingo, el cuerpo de mi alumno se llena de aldosterona. Se llena. O sea, se edematiza. Perfecto. Eso es un varón. En una mujer, todo eso ocurre, pero en la semana premenstrual. La hormona sale al torrente para lograr que todos los músculos, todas las estructuras se aumenten la cantidad de líquido que repara y aparte le impide al organismo que siga catabolizando proteínas. ¿Bien? Y es gran regulador también, la aldosterona, de los minerales, no olviden. Por eso induce a la retención de líquido, ya sea por sodio, potasio y demás sustancias, y también por agua. Eso ya lo hemos estudiado en la regulación hídrica. Por eso en esos días hay una sensación de incomodidad, tanto en la mujer como en el hombre, mucho más en la mujer, no olviden, porque el catabolismo proteico de la mujer es superior, no por el entrenamiento, sino por la degradación del cuerpo lúteo y de todas las estructuras endometriales. ¿Sí? Entonces, ahí es la semana en la que vamos a proponer las descargas. Eso ocurre siempre después del día 21 del ciclo y antes del 28. También se eleva la progesterona, no olviden, pero sin el estrógeno, y se vuelve muy catabólica. Entonces juega un rol muy negativo en la síntesis de las proteínas. Por eso no carguen a la mujer la 4ª semana, porque no va a tener la capacidad bioquímica y hormonal de recuperarse. ¿Bien? Entonces, y después van a tener síntomas, cosas que no tiene el hombre. Sí lo tiene en algún punto, pero no en todos. Por ejemplo, los síntomas premenstruales, entre ellos, el hombre, sobre todo los que entrenan el tren superior, sí tienen lo que se llama la tensión mamaria. O sea, tienen sensibilidad en los pezones los hombres. La mujer, obviamente, aparte, tiene una inflamación de la glándula mamaria que el hombre carece. El hombre no tiene dolor de gónadas, la mujer sí, los ovarios, porque son tejidos blandos que se empiezan a comprimir. Eso produce efectos negativos sobre el anabolismo proteico y sobre el sistema nervioso, sobre todo el límbico. Por eso los procesos de no entrenamiento, tanto en el hombre como en la mujer, producen angustias, aumento de apetito, hombres y mujeres se comen todo. Lo que tiene la mujer, que no siempre se produce en el hombre, es la avidez por dulces. ¿Bien? La hinchazón abdominal se da en ambos, sobre todo en la mujer en la zona más de los ovarios, porque son todos los tejidos blandos, que no olviden están edematizados. Hay edema periférico, en el hombre es menor eso, el edema periférico, o sea, en las piernas, zona de glúteos, brazos, es menor. La irritabilidad es común, la fatiga nos produce irritabilidad a todos, solo que la mujer tiene mayor tiempo en eso, en su síntoma más marcado a nivel premenstrual. Eso hace que cambie el humor. Las tendencias a la depresión y el llanto
obviamente son más femeninas que masculinas. El dolor de cabeza, las cefaleas están evidenciadas en ambos, en las fases de descarga. La tensión muscular general también, y las sensaciones de cansancio también. Obviamente, si entrené, por más que sea varón, 6 días a morir a fuerza, el día 7 y 8 voy a estar sin ganas de nada, ¿no? Entonces, la situación de los microciclos en hombres y en mujeres es lo mismo. Cuando estén con el apunte se van a dar cuenta que de manera didáctica los fui enseñando en distintos momentos, pero cuando hagan el trabajo práctico lo van a estudiar de la manera en la que está en el apunte y en los libros. Por último, y para terminar el cursado ya de la participación endocrina en el ejercicio, voy a volver a hacer hincapié en el concepto de la educación. Normalmente todo efecto de entrenamiento implica siempre que los sistemas de mejora, el efecto siempre es la supercompensación. Cuando entrena el músculo crece. Si entrena una arteria, la arteria crece. Si entrena el corazón crece. El sistema endocrino no es así. El apunte dice que el efecto del entrenamiento, como dice el pizarrón, sobre el funcionamiento regulatorio orgánico, son muy distintos a los que vive el organismo, muy distintos. Dado que la respuesta a esperar de las glándulas que producen hormonas es realmente, dice el apunte, menos marcada que antes del entrenamiento. O sea, es como, piensen en esto, es como si yo entrenara un músculo y el músculo termina siendo más chico de lo que era antes de entrenar. Bueno, ese efecto produce en el entrenamiento de los sistemas endocrinos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que realmente entrenamos cuando entrenamos son los sistemas enzimáticos que catabolizan las reacciones metabólicas. Por ejemplo, lo que más entrenamos nosotros es la cantidad de enzimas que hacen glucólisis, por ejemplo, o las que rompen las proteínas, o las que rompen al tejido adiposo, la lipasa. ¿Quién modula a esas actividades? Las hormonas. Por lo tanto, cuanto mayor cantidad tengo de enzimas, que es el resultado del entrenamiento de la resistencia o la fuerza, o de cualquier capacidad motora, o de todas combinadas, voy a tener menor respuesta endocrina, porque mi organismo se va a acostumbrar a regular mucho más arriba. Por ejemplo, si una persona sale a caminar 20 minutos y hace mucho que no camina, se cansa muchísimo. El sistema endocrino le va a tardar mucho en producir la hormona, el receptor y todo. En cambio, si un atleta sale a caminar 20 minutos, ni siquiera es un estímulo para él. ¿Por qué? No es que no se cansa, sí se cansa, pero sus sistemas reguladores son muy eficientes. Necesitan menos hormona, por lo tanto las glándulas trabajan menos, porque está muy entrenado. Lo mismo pasa con la eficiencia de los mecanismos. Regula rápidamente la variación metabólica. Por ejemplo, una persona que se agita subiendo una escalera y que es sedentaria, tarda mucho más tiempo en anabolizar los tejidos. En cambio, un deportista sube corriendo una escalera 2 o 3 pisos y se recupera los 10 minutos. El sistema endocrino se vuelve mucho más eficiente. Por eso el pizarrón dice que el trabajo metabólico más cómodo, bioquímicamente hablando, es cuando un alumno se adapta endocrinamente. El alumno consigue un menor nivel de exigencia de los sistemas regulatorios. O sea, entrenar los sistemas hormonales o la fisiología del ejercicio hace que el alumno sea mucho más económico, que todas las tareas que la tenga que hacer sean mucho más eficientes y efectivo. Por eso es que la respuesta al ejercicio post-entrenamiento de las glándulas que producen cualquier hormona del ejercicio, como la insulina, el glucagón, las catecolaminas, la somatotrofina, el cortisol, las hormonas tiroideas, todas ellas se suavizan con el entrenamiento, se vuelven mucho más eficientes. Las glándulas son más eficientes produciendo las hormonas son más eficientes llegando al órgano blanco, el órgano blanco es más eficiente produciendo a los receptores, los complejos hormonas receptores se vuelven más eficientes para solucionar los conflictos de la ruptura de la homeostasis. Ahora, esto produce una cierta contradicción en el entrenamiento. Las personas van a entrenar porque quieren lograr objetivos que los entrenadores llamamos fines, o sea, mejoras en su biología. Ahora, eso que el alumno quiere lograr, al principio el organismo no lo quiere hacer. Por eso nadie está feliz de ir a entrenar, excepto un atleta, porque está adaptado, o sea, su organismo es económico. Los sistemas nerviosos, ya lo saben, porque lo han estudiado en bases científicas de la adaptación, son mecanismos que se encargan de la integración y el control. O sea, el sistema nos integra y luego controla de que funcionemos así.
El problema, ya lo dije, en bases científicas, es que nosotros también nos adaptamos al sedentarismo. O sea que nuestro cuerpo se adapta tanto a moverse o a entrenar, atleta, como al sedentarismo, persona que no hace ejercicio. Y entrenar siempre es cambiar. Al atleta, mejorar el rendimiento. Y a las personas sedentarias, adaptarlas al movimiento. Pero ¿a qué está adaptado el sistema? Tanto neuroendocrino. ¿A qué está adaptado? Al sedentarismo. Por lo tanto, todos los sistemas regulatorios, obviamente el nervioso y el endocrino, como dice aquí el pizarrón, se oponen democráticamente a los cambios, aunque sus resultados sean previsiblemente favorables. O sea, a mi sistema nervioso y a mi sistema endocrino no hay forma de que yo le haga entender de que si entreno le va a ir mejor. No hay forma. Siempre se van a oponer. Por eso, como entrenar es cambiar y como los sistemas orgánicos regulatorios se van a oponer a que ustedes cambien, está la fatiga del alumno, la falta de ganas de entrenar del alumno. Y por eso es la voluntad de un alumno y la habilidad de un entrenador en planear los procesos lo que hace que un alumno pueda proseguir esto que tienen abajo, que es un plan de ejercicio. ¿Por qué es esto? Y aquí viene la conclusión. Porque si ustedes logran adaptar bien a sus alumnos, si ustedes logran desarrollar en tiempo y en forma las capacidades, si logran cumplir un proceso y cumplir un fin, entonces los sistemas regulatorios se van a oponer menos a los cambios, porque sí le habrán enseñado que el cambio ha sido favorable. Cuando un sistema regulador se da cuenta de que el cambio es favorable, luego lo permite, que es el caso de los atletas, y no de los sedentarios. Por eso la conclusión final del apunte dice esto. En toda democracia, la democracia convive lo que representa el sistema regulatorio, que es la oposición, y los que quieren cambiar, que son los oficialismos. En toda democracia, dice la conclusión, si los opositores, o sea, los sistemas reguladores, reducen el tono de su voz, o sea que cada vez se quejan menos, es porque el gobierno, o sea, porque el cambio fue bueno. ¿Bien? Es muy interesante que lo analicen de esta manera, porque siempre que tiene un alumno y quiere un fin, en realidad no quiere producir los cambios, o sea, no quiere vivir el proceso para lograr este fin. Es tarea del entrenador, no solo planificar, sino ir creando las estrategias para que esos opositores, que son los sistemas regulatorios, de a poco se vayan adaptando al trabajo que produce el ejercicio y produce un cambio positivo para el organismo. Hemos terminado este capítulo, empezaremos pronto a estudiar los hábitos, la nutrición y el ejercicio. Último tema teórico, fisiológico de los ciclos de la formación de un entrenador. Gracias por la atención, que tengan un buen día.